después de otra pelea con mi novio. Cambió el código de la puerta y me dejó afuera, dejando solo una frase fría. Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que hiciste. Me quedé parada fuera del departamento hasta que se encendieron las farolas al anochecer. Sin entender aún que había hecho mal, él seguía furioso. Siempre tuvo una forma retorcida de demostrar amor. Se enfadaba con facilidad y sin motivos claros. Antes pensaba que todo se resolvía con paciencia, que mientras lo calmara con dulzura, todo estaría bien, pero esta vez, simplemente no tenía ganas. Ya no quería consolarlo. Capítulo 1. Entré al estudio. Lo que vi fueron bocetos rotos esparcidos por el suelo. Nicolás estaba en medio del desastre, mirándome con resentimiento. Respiré hondo y me agaché para recoger los restos. Eran diseños que había hecho tras 2 noches sin dormir, y él los había destruido en menos de 2 minutos. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el crujir de las hojas. El aire era pesado, sofocante. Nicolás finalmente habló, acusándome. A ti solo te importan esos malditos bocetos. Fue entonces que noté su mano herida. Una ampolla en su dedo índice se había reventado al romper el papel, y la sangre empezaba a brotar lentamente. Nicolás me fulminaba con la mirada, sin moverse. Al final, cedí, tomé el botiquín y comencé a curarle la herida. Mientras lo vendaba, Nicolás dijo, ¿el trabajo es más importante que tu salud? Tienes el estómago delicado y ni siquiera comes a tus horas. Sobre la mesa, la sopa de pescado recién hecha seguía humeando, desprendiendo un aroma suave y reconfortante. Nicolás, acostumbrado a que lo atendieran, había entrado a la cocina y cocinado, para mí, y se había lastimado en el proceso. Yo, ocupada con el trabajo, solo le dije que dejara la comida ahí, que la comería más tarde, pero solo fui al baño un momento, y al regresar, mis diseños ya estaban hechos trizas. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No arruines tu salud por el trabajo. Crecida, ¿alguna vez has escuchado realmente lo que te digo? Todo lo que decía sonaba a preocupación, pero su tono era completamente frío. Siempre era así, hacía cosas, por mi bien, pero me trataba como a una niña que apenas soportaba. Miré los bocetos destrozados, luego la sopa que aún echaba humo, y suspiré largo, cansado. Olvídalo, dejémoslo pasar esta vez. Después de todo, ya casi eran 5 años. No tenía el valor de tirarlo todo por la borda, pero si volvía a pasar, le diría que se acabó. Nunca imaginé que ese, otra vez, llegaría tan pronto. El día de nuestro 5º aniversario. Llegué a casa con un pastel, y la puerta no se abría. Había dejado las llaves adentro. Tras 3 intentos, el código seguía sin funcionar. Llamé a Nicolás. No contestó hasta 10 minutos después. Y dijo fríamente, tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que hiciste. Me quedé parada afuera hasta que cayó la noche. Las farolas encendiéndose una a una, y aún no entendía que había hecho mal. Entonces Nicolás llamó, ¿ya te diste cuenta de tu error? No respondí. Su voz se volvió más fría. Entonces no te molestes en entrar. A diferencia de antes, no supliqué explicaciones. Solo respondí, está bien. Tiré el pastel a la basura, y bajo las farolas tenues, me alejé paso a paso, dejando atrás el lugar que durante 5 años llamé hogar. Capítulo 2. Me hospedé temporalmente en un hotel. A las 2 de la madrugada encendí el celular, ni un solo mensaje de Nicolás. Él es un hombre extremadamente orgulloso. Jamás da el primer paso para pedir perdón. Ni siquiera es capaz de mostrar su preocupación de forma directa. Siempre esconde sus verdaderas emociones. Cada vez tengo que adivinar lo que realmente siente, como si fuera un rompecabezas emocional. Nunca entendí por qué no puede expresar su cariño de forma abierta, hasta que una amiga me dijo, Nicolás es un orgulloso con complejo de tsundere. Solo necesitas consentirlo un poco y todo se arregla. Pero yo ya estoy cansada. No quiero seguir siendo la que se humilla. Tampoco quiero seguir complaciéndolo. Así que le envié un mensaje. Terminamos. Ponerle fin fue el mejor final para nosotros. Al día siguiente, al llegar a la oficina, Cassian me vio sola y preguntó, ¿Nicolás no vino por ti? ¿Peleaste con él? Cassian es amigo de Nicolás y también mi jefe. Ha sido testigo de nuestra relación durante todos estos años. Así que enseguida notó que algo andaba mal. Cassian trató de convencerme. Ya sabes cómo es Nicolás. Aunque su cara parezca tranquila, por dentro le importa todo más de lo que admite. Y lo sé. Desde la primera vez que lo vi, lo supe. Acompañaba a un veterano del sector a una conferencia. Ese veterano tenía buena relación con la familia Nin. Así que también recogimos a Nicolás en el camino. Al subir al coche, Nicolás no se acomodó bien y terminó cayendo sobre mí. Yo no dije nada, pero él fue el primero en culparme, tratando de mantener el control.
aunque sus orejas estaban rojas como tomates. Me dieron ganas de jugarle una broma. ¿Y ahora qué? ¿Vas a exigir compensación? ¿Qué te parece si te pago entregándome a ti? Nicolás se sonrojó por completo y adoptó una actitud altiva. Personas que me quieren hay muchas. Tú no tienes oportunidad en esta vida. Hablamos en la próxima. Pero en cuanto terminó de hablar, se mordió los labios inconscientemente, y cuando nuestras miradas se cruzaron, la desvió de inmediato. Yo solo sonreí. No le di mayor importancia. Antes de bajarse del coche, Nicolás me pasó su teléfono. Lo miré confundida. Él giró la cabeza para no mirarme. Dame tu número. Hoy me dieron un aventón, y quiero devolverte el favor cuando tenga tiempo. El veterano me guiñó un ojo. De inmediato entendí, con la relación que tiene con la familia Nin, Nicolás no necesita a nadie como intermediario para devolver favores. Solo quería mi número, y usó una excusa torpe para conseguirlo. Desde entonces supe que era un tipo torpe, orgulloso, incapaz de decir lo que realmente siente. Y eso, en sí, no es un defecto grave. Lo acepté, hasta que, ya estando juntos, tuvimos nuestra primera gran pelea. Ese día terminé un gran proyecto y habíamos quedado en celebrarlo juntos, pero lo esperé todo el día, y nunca apareció. No contestaba llamadas ni mensajes. Estaba a punto de llamar a la policía, cuando finalmente apareció, con cara de pocos amigos y sin decir una palabra. Más tarde supe por amigos que estaba molesto porque ese día salí sin llevar el collar que él me había regalado. Lo había elegido con mucho esmero, y que yo no lo usara significaba, para él, que no valoraba su gesto ni lo tenía en cuenta. Así que se enojó, se encerró en su burbuja y desapareció, pero él pudo simplemente decírmelo, no dejarme adivinar. No soy adivina, no puedo acertar siempre a lo que en realidad quiere decir con lo contrario. Una vez, después del trabajo, estaba tan agotada que me dormí en el sofá. Desperté a medianoche y vi a Nicolás a mi lado. Con voz neutra dijo, ya que estás tan ocupada, mejor cancelemos el viaje. En esos días tenía tanto trabajo acumulado que no estaba segura de poder salir de viaje como habíamos planeado. Así que, sin pensarlo mucho, acepté, y entonces él me lanzó una mirada furiosa. Se levantó y dio un portazo que sacudió las paredes. Ese estruendo me hizo darme cuenta, hablaba en serio, pero al revés. Él realmente esperaba con ansias ese viaje. Pero ¿por qué no me lo dijo directamente? Ese día, agotada física y emocionalmente, sentí por primera vez una profunda decepción hacia Nicolás. Capítulo 3. Reprimí todas esas emociones negativas. Aproveché el descanso del mediodía para contactar a un cerrajero. Nicolás, sin duda, no me daría el código de la puerta, pero mis cosas seguían en su casa. Tenía que recuperarlas. Apenas se abrió la puerta, vi a Nicolás sentado en el sofá de la sala. Su rostro estaba tan sombrío que parecía que podía gotear tinta. El cerrajero me miró, confundido. Le transferí el dinero y fui directo a la habitación del segundo piso. Crecida, me detuvo Nicolás. ¿Traes a un extraño a esta casa tan a la ligera? ¿Así es como tratas al lugar que llamas hogar? El año en que me gradué de la universidad, mis padres murieron en un accidente de coche. Durante mucho tiempo estuve completamente sola. A veces, al ver a otras personas caminando con sus padres, sentía una punzada de envidia, una melancolía que no tenía fondo. Después de estar con Nicolás, pasamos una temporada alquilando un pequeño departamento, hasta que su negocio despegó y compró esta casa. Ese día me entregó las llaves y me prometió, ¿no querías un hogar? Yo te lo doy. Fue una de las pocas veces que expresó abiertamente sus sentimientos, y por eso lo valoré mucho. Siempre consideré esta casa como nuestro hogar, solo de él y mío. Solía pensar que, si llegábamos a romper, Nicolás sería quien se marcharía sin mirar atrás. Nunca imaginé que la primera en irse sería yo. Nicolás seguía reprochándome. ¿Qué demonios te pasa? ¿La que se equivocó fuiste tú? Lo interrumpí. Ya no importa, ya terminamos. Nicolás se quedó paralizado, desconcertado. Lo rodeé y subí a empacar mis cosas. Cada rincón de la casa estaba impregnado de recuerdos con él. Nos acurrucábamos en el sofá viendo películas. Compartíamos vasos para enjuagarnos los dientes en el baño. Observábamos juntos los fuegos artificiales desde el balcón. Y en el momento exacto en que el cielo se iluminaba, él me rodeaba la cintura y me besaba como si el mundo no existiera. Pero no sé desde cuándo. Cada vez que abría la puerta solo sentía una opresión asfixiante. Nicolás parecía haber olvidado su promesa. Después de cada pelea, se iba a dormir a la oficina. Si yo no le pedía perdón, él no volvía a casa. En su momento le pedí perdón muchas veces. Ya no quiero volver a hacerlo. Bajé con la maleta. Nicolás seguía parado en el mismo sitio. Pensaba ignorarlo y marcharme, pero justo cuando pasé a su lado, me tomó del brazo. Retráctate de lo que acabas de decir. No,
Vi cómo se marcaban las venas en su sien mientras intentaba contener la rabia. Perfecto. Entonces terminamos. Pero no me busques nunca más. Sacó el móvil, me bloqueó de todo y señaló la puerta. Lárgate. Capítulo 4. Jefa crecida. ¿Se encuentra bien? Era un nuevo compañero, recién graduado. Al verme pálida, me preguntó con preocupación. Negué con la cabeza, indicándole que no pasaba nada, y seguí explicándole el flujo del proyecto. Cassian vino de repente y se lo llevó para asignarle otra tarea, y luego se acercó a mí para susurrar. ¿De verdad sigues hablando con ese chico nuevo? ¿No te da miedo que Nicolás se ponga celoso? No entendí lo que quería decir. Cassian continuó. El día de nuestro aniversario de 5 años, Nicolás planeaba pasar por mí antes del fin de la jornada, pero al ver que charlaba y reía con el nuevo chico, se enojó y se fue solo en su coche. Así que esa fue la verdadera razón por la que me dejó fuera de casa. Tienes que ser más lista, suspiró Cassian. No lo hagas enfadar otra vez. Ya terminé con él. Cassian me miró varias veces, como para asegurarse de que no bromeaba, y dijo sorprendido. ¿En serio? No puede ser. Nicolás te quiere de verdad. ¿Sabes qué? Seguro ahora mismo está en algún rincón llorando como niño, temiendo que no le creyera. Cassian marcó el número de Nicolás. Contestó enseguida. Sí. Solo una palabra, pero cargada de una tristeza aplastante. Había oído esa voz muchas veces. Siempre fue profunda, con un timbre áspero y magnético. Solía tener un toque arrogante al final de cada frase, pero jamás sonó tan derrotada como ahora. Cassian me lanzó una mirada cómplice y dijo por teléfono. Crecida está aquí a mi lado. Si tienes algo que decir, este es el momento. Al saber que yo estaba ahí, Nicolás cambió de tono al instante. No tengo nada que hablar con ella. Cuelga. Cassian se quedó con cara de circunstancias. Tal vez porque antes yo era demasiado sumisa. Nicolás no se tomó en serio mi decisión de terminar. Después de todo, esa palabra pesa demasiado. Nunca me había atrevido a decirla con facilidad, porque sabía que una vez dicha en voz alta, ya no hay vuelta atrás. Y también significaba que de verdad quería alejarme de él. Capítulo 5. Cerca de la hora de salida, la oficina se volvió de repente muy animada. Escuché a unos compañeros decir, ¿lo vieron? El hombre en la oficina del jefe es guapísimo, hasta más que un famoso. Dicen que es amigo del jefe. Luego voy a pedirle al jefe su contacto. ¡Qué cobarde! ¿No te atreves a pedírselo directamente a él? Mientras decía eso, Lisa se acercó a mí de pronto. Pequeña crecida. Tú estabas fuera recibiendo a unos clientes y no lo viste. Te tomé una foto en secreto para que te deleites un poco. Me pasó el teléfono y, en efecto, era Nicolás. Antes, cuando Nicolás me traía al trabajo, nunca bajaba del coche. En la oficina, todos sabían que tenía novio, pero nadie conocía su cara. De repente, la puerta de la oficina se abrió desde dentro. Nicolás salió y caminó hacia el baño. Al verme sentada en mi escritorio, sus ojos se iluminaron. Yo seguía concentrada en el trabajo, sin mirarlo. Su expresión se oscureció al instante, soltó un resoplido frío y se fue con paso firme, sin siquiera dirigirme la palabra. Las conversaciones seguían entre los compañeros. Aunque sea guapo, seguro que tiene alguna tara de personalidad. Mejor admirarlo de lejos. Nada más. Qué miedosa. Por esa cara, yo aguantaría cualquier cosa. Mira cómo me lo conquisto. Lisa, sin dudarlo, invitó café a toda la oficina. Y la taza de Nicolás. Ella se la llevó personalmente. Lo vi aceptar el café con toda cortesía y agradecerle a Lisa. Entre idas y venidas, no tardaron en intercambiar contactos. En medio de eso, Nicolás me echó una mirada, como si dijera, tú no supiste valorar. Ya vendrá alguien mejor para mí. Capítulo 6. Durante una semana entera, Nicolás vino a la oficina todos los días. Al principio, aún me lanzaba miradas resentidas, pero luego, ya ni se detenía en mí. En cambio, cada vez se acercaba más a Lisa. Todos en la oficina decían que ya casi eran pareja. Cassian me llevó aparte. ¿Y tú tan tranquila? Si no haces algo, Nicolás de verdad va a ser de otra. Le pregunté. El que anda coqueteando es él. ¿Por qué no lo regañas a él? Cassian contestó, con lo terco que es. No escucha a nadie. Estuvieron tantos años juntos y van a separarse así. Sin más. Qué lástima. Cuando mi mejor amiga entendió cómo era mi relación con Nicolás, se sentó a hablar conmigo toda una noche. Me analizó la situación con paciencia, y entre líneas, me aconsejó dejarlo. Pero los amigos de Nicolás, en cambio, siempre estaban del otro lado. Cada vez que discutíamos, me insistían en que lo perdonara. Solo mucho después entendí, los que están fuera de la relación pueden ver claramente quién es el que cede y quién es el que se beneficia. Fui yo quien lo entendió demasiado tarde, por eso me fue tan mal al final de todo.
Los aplausos de repente interrumpieron mis pensamientos. Volteé por instinto y vi que Nicolás le había regalado una pulsera a Lisa. Lisa se sonrojó. Solo fue una taza de café, no hacía falta esto. Nicolás sonrió con amabilidad. Me gustó mucho el sabor, así que quería darte las gracias. Acéptala, por favor. En el aire flotaba un ambiente ligeramente ambiguo. Escuché a alguien murmurar entre la gente. ¡Qué romántico! Capítulo 7. Nicolás. En efecto, era un hombre romántico. Recordaba todas las fechas importantes y las planeaba con esmero. El día de San Valentín del año pasado, reservó una mesa con vista al mar en el Hilton para que viéramos juntos el espectáculo de luces en la playa. Cuando el cielo se llenó de destellos dorados, Nicolás me entregó un enorme ramo de rosas rojas. Yo, por mi parte, le coloqué los gemelos que le había comprado. Unos turistas que pasaban por ahí grabaron la escena y la subieron a internet. Los comentarios no tardaron en llegar. Todos decían que éramos una pareja salida de un cuento de hadas. Pero la atmósfera en ese momento no era nada buena. Nicolás estaba muy molesto. No dejaba de reprocharme. ¡Qué horror! Jamás vi unos gemelos tan feos. Con eso, me arruinaste todo el estilo. Crecida, deja de hacerte la lista y no me regales más cosas. Sus palabras me dolieron profundamente. Esos gemelos los había escogido con mucho cuidado, consultando con varios expertos antes de comprarlos. Pero si a Nicolás no le gustaban, daba igual cuánto esfuerzo pusiera, no tenía sentido. Después, Cassian me dijo que las cosas no eran tan simples como parecían. Nicolás había nacido en cuna de oro. Para él, yo solo era una chica común. No soportaba verme agotada, trabajando horas extra solo para comprarle algo costoso. Por eso usaba palabras crueles para desanimarme. Pero ahora, viendo cómo le hablaba con dulzura a Lisa, sentí una punzada amarga, demasiado tardía. Así que si sabía decir gracias al recibir un regalo, no siempre respondía con sarcasmo. También sabía dar valor emocional positivo, solo que no quería dármelo a mí. Ya no podía distinguir si su actitud hiriente era por dureza disfrazada de cariño o puro desprecio. Su afecto siempre estaba escondido bajo el hielo. Cada vez que lo abrazaba, lo único que sentía era un frío que calaba hasta los huesos. Capítulo 8. Aparté la vista y me di la vuelta. Detrás de mí, alguien comentó que hoy Lisa iba a declararse a Nicolás, pero al salir de la oficina, Lisa me interceptó furiosa. Sin aviso, levantó la mano y me dio una bofetada, gritando, «Te haces la inocente, crecida. Nicolás es tu novio. ¿Por qué no lo dijiste? Querías verme caer en la trampa, ¿verdad? Y pensar que yo te cuidaba. Y tú me pagas así, compitiendo a mis espaldas como una víbora. Ustedes dos dan asco. Ni una mirada más quiero echarles». El escándalo fue tan grande que varias personas que pasaban se detuvieron a mirar y comenzaron a murmurar, con la mejilla izquierda aún ardiendo. Me quedé mirando fijamente a Nicolás, que venía hacia mí. ¿Esto es lo que querías? Nicolás desvió la mirada, con su habitual tono arrogante. ¿Y qué? Te equivocaste y ni siquiera quieres disculparte. Sentí una profunda impotencia. Ya no quería hablar más con él. Me di la vuelta y me fui rápidamente. Nicolás me alcanzó y me sujetó del brazo. Te estás yendo por el camino equivocado. Esa no es la ruta a casa. Probablemente había estado durmiendo en la oficina estos días. Ni siquiera sabía que yo no había vuelto a esa casa desde entonces. Me solté con más determinación que nunca. Nicolás, ya no somos nada. Déjame en paz. Vi una chispa de desconcierto en sus ojos. Aprovechando su momento de duda, abrí la puerta del coche. Me senté en el asiento del conductor. Subí la ventanilla y me fui sin mirar atrás. Su figura se fue haciendo cada vez más pequeña en el retrovisor, hasta desaparecer por completo. Capítulo 9. Pedí unos días de vacaciones en el trabajo y compré un billete para regresar a mi ciudad natal. Antes de partir, recibí una llamada inesperada. Del otro lado, alguien me dijo, ¿tienes un momento? Me gustaría hablar contigo. En una cafetería, Gideon se sentó frente a mí. Era el hermano mayor de Nicolás. Cuando empecé a salir con Nicolás, su familia no me aceptaba y le insistían en que terminara conmigo. Nicolás, terco como siempre, rompió la relación con todos por mí. Durante años, su único vínculo familiar fue Gideon. Él, que lo había visto crecer, fue el único que apoyó nuestra relación. ¿Sabías que últimamente Nicolás bebe hasta la madrugada todos los días? Gideon frunció el ceño, visiblemente molesto. Dice que quieres dejarlo. Crecida. Nicolás dejó atrás hasta a sus padres por ti. ¿Y tú lo vas a abandonar así? ¿Hace falta que te diga cuánto te ama? Yo sabía perfectamente cuánto me amaba Nicolás, igual que yo lo amaba a él. Solo que su amor siempre estaba tan bien encerrado que no dejaba escapar ni una gota, mientras el mío era completamente visible.
sin ninguna protección. Eso no era justo. No entendía por qué Nicolás era así. Entonces Gideon me dijo, cuando Nicolás estaba en la universidad, tuvo una novia, fue su primer amor. Estaba tan enamorado que no se sabía controlar. Le mandaba 10 mensajes cursis por minuto, pero tanta intensidad terminó agobiando a la chica. Y terminaron. Desde entonces, se volvió así. No sabe cómo amar. O da demasiado, o da nada. Crecida. Deberías darle otra oportunidad. Gideon lo decía como si fuera algo obvio. ¿Acaso no le di suficientes oportunidades? ¿Por qué tenía yo que cargar con los traumas que él arrastraba de su antigua relación? Mi amor ya se había desgastado, poco a poco. Entre todos sus comentarios fríos y crueles, ya no quería tener nada más que ver con él. Capítulo 10. Mi ciudad natal es una ciudad costera. Apenas bajé del avión, sentí ese olor salado que trae el viento del mar. Al regresar a la casa donde pasé mi infancia, la limpié bien y me tumbé en la cama a dormir. Esa noche, no soñé con nada confuso ni perturbador. Dormí profundamente. Al día siguiente, Nicolás me llamó por teléfono. Crecida, ¿dónde te metiste? Mientras colocaba los lirios que compré en un florero, le contesté con indiferencia. ¿Y eso qué tiene que ver contigo, Nicolás? Te recuerdo que ya no eres mi novio. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego habló de nuevo. No te estoy llamando para pedirte que volvamos. Todavía hay muchas cosas tuyas en casa que no te llevaste. Ocupan espacio. Me molestan. Busca un momento para venir a recogerlas. No quería volver a poner un pie en ese lugar, así que le dije, tíralo todo. ¿Todo? Su tono reveló un atisbo de pánico. Incluso la medalla con nuestros nombres, el álbum del aniversario que hiciste, las postales que te mandé dibujadas a mano, ¿también eso? Sí, todo. Pensé un segundo y añadí, a las 4 de la tarde pasa el camión de basura. Si lo tiras ahora, todo desaparecerá frente a tus ojos en tiempo récord. Nicolás apretó los dientes. Bien, prometo que lo tiraré todo. No te arrepientas después. Nicolás, lo interrumpí. ¿Siempre tienes que hablarme así? A través del auricular, escuché como su respiración se volvía de repente agitada. Pero yo seguí. Si te soy sincera, hace mucho que ya no soporto tu forma de ser. También hace mucho que quería terminar contigo. ¿Te lastimó tu primer amor? Entonces búscala a ella. ¿Y tus traumas te los tengo que aguantar yo? ¿Acaso parezco un basurero emocional? De verdad, ya basta. Si te queda un poco de dignidad, terminemos esto en paz. Colgué con firmeza. Después de eso, Nicolás no volvió a llamarme, y yo, feliz con la tranquilidad, pasé 3 días en casa sin salir. Hasta que, al cuarto, decidí dar una vuelta. Justo cuando dudaba frente a unos locales sobre dónde almorzar, una voz familiar y lejana sonó a mis espaldas. Crecida. Capítulo 11. En el restaurante chino, Kevin me estaba pelando unos camarones. ¿Cuándo volviste? ¿Por qué no me avisaste? ¿Y con qué cara iba a contactarlo? Kevin y yo crecimos en el mismo vecindario. Siempre fuimos muy cercanos. Era como un hermano mayor para mí, siempre cuidándome. Después de la muerte de mis padres, caí en un estado depresivo durante mucho tiempo. Kevin, preocupado, venía todos los días a cocinarme, a sacarme de casa, a intentar animarme. Siempre fue considerado, de carácter tranquilo. Solo una vez me gritó, fue cuando intentaba ganarme la aprobación de los padres de Nicolás, trabajando tanto que terminé hospitalizada por una hemorragia estomacal. Kevin, con los ojos enrojecidos, me dijo, ¿de verdad vale tanto la pena? ¿Él merece que te maltrates así? En ese entonces, le respondí con firmeza que Nicolás valía todo mi esfuerzo. Tal vez al ver que no tenía remedio, Kevin no dijo nada más y se fue en silencio. Luego lo trasladaron a la filial en el extranjero. Estuvo fuera muchos años. Desde entonces no lo había vuelto a ver. No esperaba encontrarlo también de regreso en casa. A pesar del tiempo, Kevin seguía siendo el mismo. Podía leerme con solo una mirada. ¿Discutiste con Nicolás? Negué con la cabeza. Terminamos. No sé por qué, pero cuando Nicolás me hería, siempre pensaba que con el tiempo todo pasaría. Pero al reencontrarme con Kevin, al recordar tantas cosas, un sentimiento de injusticia empezó a aflorar en mi interior. No pude evitar decirle, Kevin, estoy con el corazón roto. Él se quedó en silencio por un momento, luego suspiró con resignación. Entendido. En un rato voy a comprar fuegos artificiales. Cuando era niña, me encantaba lanzar fuegos artificiales. Cada vez que estaba triste, Kevin compraba unos cuantos y me llevaba al acantilado para verlos estallar juntos. Esa costumbre siguió incluso cuando ya era adulta. De repente recordé que Nicolás una vez me prometió acompañarme a casa para ver fuegos artificiales, pero por una cosa u otra, nunca cumplió. Y ahora, ya no habrá más oportunidades.
¿En qué piensas? La voz de Kevin me sacó de mis pensamientos. Me di cuenta de que llevaba rato con los palillos en alto, sin tocar la comida. El aceite había goteado sobre mi cuello de la blusa. Kevin tomó una servilleta y me limpió con cuidado. El aroma fresco y limpio de su perfume se coló en mi respiración al acercarse. Me puse tensa, con las mejillas ligeramente encendidas. Iba a agradecerle cuando una voz gélida, como una cuchilla, nos interrumpió. ¿Qué están haciendo? Capítulo 12. Nicolás estaba de pie en la puerta con el rostro lleno de furia, mirándome fijamente con una expresión sombría. Crecida, pensé que habías vuelto a tu ciudad natal para despejarte, pero resulta que andas coqueteando con otros hombres a mis espaldas. Cierra la boca. Kevin también se enfadó. No calumnies a Crecida. Ella no hizo nada. Nicolás se volvió hacia él con desdén en los ojos. ¿Y tú quién te crees? ¿Crees que estás a la altura de hablar de mi novia? Detuve a Kevin, que quería abalanzarse sobre él, y le dije a Nicolás, si tienes algo que decir, hazlo afuera. No hagas un espectáculo aquí. Nicolás bajó la mirada hacia mi mano, que estaba deteniendo a Kevin. Sonrió con arrogancia. Me lanzó una mirada provocadora y salió. Kevin, preocupado, dijo, voy contigo. Negué con la cabeza, indicándole que podía manejarlo sola. Nicolás había venido en coche. Abrió el maletero, álbumes, postales, medallas conmemorativas, todos aquellos objetos que había dicho por teléfono que tiraría. Los había traído consigo y me los fue entregando uno a uno. Aquel día reuní todas tus cosas, y al verlas una por una, me di cuenta de todos los recuerdos que compartimos en estos 5 años. No fui capaz de tirarlos. ¿Podrías quedártelos, por favor? También traje fuegos artificiales. ¿Recuerdas que querías lanzarlos conmigo en el lugar donde creciste? ¿Qué te parece esta noche? Hace mucho que no vuelves, y yo no estoy ocupado en la empresa estos días. ¿Podría quedarme a acompañarte? Lo miré en silencio y suspiré. Nicolás, podrías haberte disculpado directamente. Sus ojos se enrojecieron de inmediato. Bajó la cabeza y, tras unos segundos, murmuró, lo siento. Esa disculpa fue como una lluvia suave que llegó demasiado tarde, incapaz de empapar una tierra ya resquebrajada por la sequía, pero al menos, fue una forma de dar cierre a esos 5 años de mi vida. Asentí con la cabeza y me di la vuelta para marcharme. Nicolás me sujetó la mano con desesperación, y sentí gotas calientes caer sobre mi palma. ¿Podemos no terminar? Cambiaré todo lo que no te gusta, pero no te vayas. Recién ahora, cuando ya no me vuelvo hacia él y todos sus trucos dejaron de funcionar, es que por fin está dispuesto a ceder. Di un paso atrás, agotada, y dije, déjalo. Nicolás, te di demasiadas oportunidades y nunca las supiste valorar. Como sabías que yo siempre cedía, asumiste que podías disfrutar de todo sin consecuencias, usando el amor como excusa para encubrir tu comportamiento tóxico. Eso no es ser, tsundere, Nicolás. Eso es ser egoísta. Su rostro se puso pálido de inmediato. Negó con fuerza. No, no es así. Rompí con mi familia por ti. Crecida, solo te tengo a ti. No puedes dejarme. Nicolás apretaba mi mano como si fuera su última tabla de salvación, pero el que no luchó de verdad en su momento fue él. ¿Acaso intentaste convencer a tus padres? ¿Alguna vez luchaste por mí? Lo miré sin pestañear, sin que sus lágrimas me conmovieran. Nunca, ni siquiera cuando me convertí en la mejor diseñadora del sector. Fuiste capaz de decir una sola palabra en mi defensa frente a ellos. Siempre decía que me había elegido a mí por encima de sus padres, solo para que yo me sintiera culpable y no pudiera irme. Pero si realmente hubiera querido, sus padres lo habrían aceptado de vuelta en cualquier momento. Si no, ¿por qué dejaron que Gideon siguiera en contacto con él todos estos años? Fui soltando uno a uno sus dedos. No me busques más. Aquí se termina todo. Capítulo 13. Nicolás se fue. Al principio parecía que pensaba quedarse a toda costa, imponiendo su presencia. Pero una llamada de Gideon lo obligó a irse. El padre de Nina había sido hospitalizado de urgencia por una grave enfermedad. A veces, me daba envidia Nicolás. No importaba cuándo. Siempre tenía un hogar al que volver. Yo, en cambio, estaba sola. Él decía que solo me tenía a mí, pero en realidad, era yo quien solo lo tenía a él. El primer día de regreso al trabajo tras mis vacaciones, Lisa vino a buscarme. Llevaba una expresión de culpa. Lo siento por lo que pasó aquel día. Cassian me explicó después que tú y Nicolás ya habían terminado. Fui yo la que malinterpretó todo. Le dije que no se preocupara por cómo reaccionó Nicolás aquel día. Ya me había dado cuenta de que lo había hecho a propósito. Dejó las cosas ambiguas para que Lisa se confundiera y yo sintiera celos. Lisa, avergonzada, me invitó a una buena cena. Al descubrir el verdadero carácter de Nicolás, lo miró con desprecio y me dijo, casi en tono de advertencia,
No vale la pena un hombre que sigue molestando después de una ruptura. No te ablandes. Por supuesto que no. Él ya perdió el derecho a que yo me ablande. Para estar más cerca del trabajo, alquilé un piso cerca de la empresa. Curiosamente, Kevin vivía justo al lado. Había regresado a la oficina central y se quedaría a vivir aquí, cuando tenía tiempo libre. Venía a cocinar para mí. Su habilidad en la cocina seguía siendo igual de buena. Cuando el aroma de la comida llenaba la cocina, por un momento, sentí que quizás ya no estaba sola. Esa noche, después de cenar, salí a caminar con Kevin. De repente, escuché una voz familiar, crecida. Nicolás estaba bajo una farola no muy lejos. La tenue luz lo hacía parecer demacrado y delgado. Ignoró la hostilidad y la alerta de Kevin. Se acercó directamente a mí y abrió una caja con una presentación cuidada. Dentro había 2 anillos. Este era tu regalo por nuestro 5º aniversario. Si ese día te lo hubiera dado, en lugar de dejarte fuera de la casa, ¿crees que el final habría sido distinto? Su voz temblaba, como al borde del colapso. Nicolás se equivocó. Creía que mi negativa a perdonarlo se debía solo a ese día en que me dejó afuera. Pero el desamor no es una tormenta repentina que empapa en un instante, sino una humedad persistente que va calando sin hacer ruido, hasta que un día te das cuenta de que ya estás empapada de pies a cabeza. Quizá por mi frialdad, los ojos de Nicolás se llenaron de desesperanza. Estoy aprendiendo a amar, y he cambiado mucho. Solo dame una oportunidad más, solo una. Negué con la cabeza. Antes cedía porque te amaba, pero ahora, ya no queda ni un rastro de amor por ti. Nicolás bajó la cabeza, derrotado, a punto de derrumbarse. Se acercó y me abrazó con fuerza, tanto que dolía, como si fuera su despedida final. Lo siento. Luego dio un paso atrás y se alejó, saliendo lentamente de mi campo de visión. Capítulo 14. Después de eso, pasé mucho tiempo sin saber nada de Nicolás. Desapareció de mi vida sin hacer ruido, hasta que una tarde de fin de semana, salí a comprar algo dulce por puro antojo, y un Maybach me bloqueó el paso. La ventanilla del coche negro se bajó lentamente, revelando un rostro elegante, aunque afilado. Me dijo, señorita crecida, ¿podemos hablar? Casi había olvidado cómo fue la primera vez que conocí a la madre de Nicolás. Solo recordaba lo imponente que era aquel salón, lujoso hasta el exceso, con una lámpara de araña recargada que proyectaba una luz fría. Aunque Nicolás me tomaba de la mano, no sentía el más mínimo calor. En las escaleras, una dama refinada se paró en el descanso, mirándome desde arriba con aire condescendiente. Con voz helada, soltó una frase, no estás a la altura. Pero ahora, al volver a verla frente a mí, su actitud había perdido algo de filo. La señora Nin tomó un sorbo de café y dijo con voz pausada, señorita crecida, revisé su currículum, y debo admitir que es más competente de lo que imaginaba, pero aún le falta para entrar en nuestra familia. Sin embargo, Nicolás la quiere más de lo que esperaba. Por él, puedo ceder un poco. Ese tono de concesión generosa me pareció casi gracioso. Respondí con voz firme, señora Nin, solo estoy aquí por respeto a usted como mayor. Le agradecería que me tratara con el mismo respeto. No hace falta que enaltezca a su hijo. Nunca me consideré inferior a él. Más bien él es quien no está a la altura de mi amor. La señora Nin me miró por unos segundos. Luego soltó una ligera risa y, mirando el móvil sobre la mesa, dijo, ¿lo escuchaste? Del teléfono salió la voz ronca de Nicolás. Sí, pues espabila ya, dijo la señora Nin con tono severo. Si ya no te quiere, ¿para qué sigues con esa cara larga todos los días? Ve a buscar a otra. Ya. Me quedé sin palabras. Así que había venido solo para tantear mi actitud. ¿Le preocupaba que yo pudiera volver con su hijo y volverlo a enganchar? La verdad, madre e hijo se parecen bastante en algunas cosas, especialmente en lo mucho que les cuesta hablar con franqueza. La señora Nin dejó el teléfono y se volvió hacia mí. Si te soy sincera, me gustas más ahora, como eres, que cuando solo vivías a la sombra de Nicolás Nin. Acepté su cumplido, aunque, como siempre, ese elogio venía envuelto en arrogancia. Lo tomé como un comentario sin más, uno de esos que entran por un oído y salen por el otro. Mi vida fue recobrando la calma poco a poco. De Nicolás, a veces oía algo por boca de Cassian. Me dijo que Nicolás había rechazado otra vez un matrimonio arreglado por la familia Nin, y que el señor Nin, furioso, le había dado una buena paliza. ¿Tú qué crees?, preguntó Cassian. ¿Será que aún no puede olvidar a alguien? Ignoré la indirecta, colgué mi bolso al hombro, me levanté y le sonreí levemente. Jefe, ya es hora de salir. No me bloqueé la puerta. La lluvia había caído todo el día y en el aire flotaba una brisa fría. Me abotoné bien el abrigo. No quería enfermarme y tener que aguantar las regañinas de Kevin. Afuera, Kevin ya me esperaba bajo la lluvia con un paraguas.
su figura erguida, bajo la cortina de lluvia, parecía una escultura elegante, atrayendo muchas miradas. Una chica se acercó para pedirle su número. Kevin negó con la cabeza y dijo que en su corazón ya había alguien por quien había esperado muchos años. La chica se fue decepcionada. Él volteó y me vio, con el rostro ligeramente sorprendido. Me metí bajo su paraguas y tomé su brazo. ¿Qué haces ahí parado como tonto? Vámonos a casa. Ya que él había esperado tanto tiempo, a partir de ahora, no podía permitir que siguiera esperando. Justo cuando el cielo empezó a despejarse, él me tomó de la mano y, con la misma ternura de cuando me encontraba perdida de niña, dijo, vamos, volvamos a casa.